Hoy vamos a estudiar Gálatas 1, del 11 al 24, y nuestro tema es la religión no salva al pecador, ¿no? Así que me gustaría leer hoy estos versículos del 11 al 24 y luego continuamos con nuestro estudio. Dice el versículo 11: Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar y luego continuamos con nuestro estudio. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, también porque nos permite reunirnos de forma presencial, y qué delicioso, qué bonito, como dice tu palabra en el libro de Salmos, es habitar los hermanos juntos en armonía, alabar, adorar en comunidad y aprender de tu palabra. Señor, háblanos a través de ella y usa mi vida para compartir en esta hora de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos contentos de poder una vez más congregar o estar juntos aquí y bueno, como les decía, hoy vamos a estudiar Gálatas del 1 del 11 al 24 y quiero dar la bienvenida también a las personas que se conectan por las redes sociales. La religión no salva al pecador. Este es el título que vamos a tener el día de hoy. Hace muchos años había un profesor ateo en la universidad que desafió a un profesor que era cristiano, porque también hay catedráticos o profesores en la universidad que son cristianos. Y con las preguntas básicas, ¿no? Dios no existe, el mundo está sufriendo, si Dios es amor, ¿por qué no elimina el sufrimiento? Y lo desafió a tener un debate en público para humillarlo y demostrar que Dios no existe. Y este profesor, pues muy sabio, porque ya siempre lo molestaba a su compañero, su colega, le dice: yo acepto tu debate con una condición, que si tú me traes la mitad del salón de ateos, cómo su vida ha mejorado después de abrazar el ateísmo, ¿no? Si tú me traes a estos con familias que aman a sus esposas, que tienen hijos que son amados y cómo ellos están ayudando a la sociedad, yo acepto. Porque yo te voy a traer para el debate la mitad del auditorio de personas, cómo Dios ha transformado su vida, cómo aquello que tú te burlas ha cambiado el corazón de ellos, y te voy a traer padres de familia, madres de familia que se aman, hijos que son amados y qué es lo que están haciendo por la sociedad. Cuando este profesor ateo escuchó eso, lo que él dijo es: ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Vamos a ver si lo hacemos. Y al final nunca consiguió personas, porque saben, los agnósticos, los gnósticos, los ateos, todos los que critican el cristianismo o la Biblia o la palabra de Dios, al final tienen vidas amargadas, fracasadas, deprimidas. Muchos de los ateos, entre comillas, se han quitado la vida, se han suicidado porque no hay esperanza. Y es esto lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar hoy en la vida de Pablo. Pablo fue un religioso. Pablo fue en este momento el pequeño, como se conoció, escribió el libro de Gálatas, fue uno de los primeros libros del año del 48 al 50, y hasta hoy siguen surgiendo estas preguntas. Por ejemplo, muchas personas piensan esto, ¿no? ¿Acaso todas las religiones son fundamentalmente similares y superficialmente diferentes? Porque muchos dicen, ¿no? Y aunque suene esta pregunta así,
¿No, acaso no todas las religiones adoran al mismo Dios? ¿Acaso no todas las religiones al final conducen al mismo Dios o al cielo? La respuesta es no. O sea, fundamentalmente similares y superficialmente diferentes, miren, no. ¿Sabes por qué? Porque son fundamentalmente diferentes y superficialmente similares. Poquito se parecen, pero en lo más profundo, diríamos en la base, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque si tenemos hoy las religiones o sectas que más se conocen en Latinoamérica, como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones, algunos dicen, ¿acaso no adoran al mismo Dios? No. ¿Acaso no tienen la misma Biblia y la misma Biblia habla? No. Porque, ¿sabes? Muchas personas llegan a este punto, ¿no? ¿Cuál es la verdadera Biblia? Tenemos la Biblia que usan los cristianos, la Biblia que usan los católicos, el libro del Mormón o la Biblia de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo o el Despertar o la Atalaya. Todas son totalmente diferentes. ¿Y qué nos diferencia entonces? Podríamos decir, miren, tenemos que observar el origen de cada movimiento, de cada religión, de cada secta. ¿Cómo se originó? Y si preguntamos ahí en el cristianismo, ¿no? ¿Cómo surgió el cristianismo? Pues el cristianismo surgió con Jesucristo. El catolicismo es de la mezcla de los romanos, del Imperio Romano, con el cristianismo. Los adventistas, obviamente, con Miller, ¿no? Y luego Elena White y Charles Russell, los testigos de Jehová, Joseph Smith, los mormones. ¿Y cuándo surgieron? En el 1800 hacia adelante, pero el cristianismo empieza con Jesucristo. Ahora, ¿qué más tenemos que ver la diferencia? El significado a la vida. El cristianismo ha dado más significado a la vida, a la familia, y le ha dado significado y valor intrínseco a la mujer. Cosa que, por ejemplo, los musulmanes o el Corán, hoy día la mujer es un objeto más, no es un sujeto. El cristianismo le ha dado realmente el valor que tiene la mujer y a la familia y a la sociedad. Ahora, la moralidad. Charles Russell o Joseph Smith, por ejemplo, tenía más de 40 mujeres. La poligamia es un caso muy interesante en los mormones, ¿no? O en los testigos de Jehová. O sea, la moralidad tenemos que ver de cada movimiento y pueden ver en todos los que he mencionado. Y el destino, ¿a dónde vamos después de la muerte? Los adventistas, los testigos creen que uno vez que muere o cae en un sueño profundo o el alma desaparece de ahí. El cristianismo nos habla de la vida después de la muerte, la eternidad, el cielo, la esperanza. Por eso esos 4 puntos son importantes y me gustaría hablar más profundamente de este tema, pero vean ahí, observen, todas las iglesias que he mencionado y religiones en el mundo, pregúntense, ¿dónde se originó? ¿Cuál es el significado que le da a la vida? ¿Cuál es la moralidad y cuál es el destino? Saben que el cristianismo o los hombres con principios y valores basados en la Biblia son los que han fundado los colegios, las universidades, los hospitales, los orfanatos. Revisemos la historia, porque sin ellos no existiría mucho de lo que hoy vemos. Así es que Pablo nos va a hablar igual de su religión. ¿Y cuál es la religión? Bueno, el bosquejo de esta parte final, del 11 al 24, Pablo recibe su mensaje de parte de Cristo. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, vamos a ver justamente los títulos, ¿no? Por ejemplo, del 11 al 12, Pablo recibe su mensaje de parte de Cristo que fue por revelación. Dice el 11, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Así que Pablo tendríamos que preguntarle, ¿cuál es el mensaje del evangelio, Pablo? Ya nos los dijo en versículos anteriores, que Cristo realmente es la persona que puede dar vida y vida eterna.
Y esto es la buena noticia, o eso se le llama el evangelio, por eso se llama buena noticia, que hay esperanza para el pecador, que hay esperanza para cada persona que viene a este mundo que ya está con pecado. O sea, Pablo nos habla que el razonamiento humano no puede librarte de la condenación humana eterna. O sea, dice, bueno, es que algunos dicen, ¿no? La Biblia lo trajeron los gringos, ¿han escuchado, no? La religión es el opio del pueblo, pero al final el razonamiento humano no puede librarte de la condenación eterna. Y esa es la buena noticia, que la buena noticia es que Dios se hizo humano. Y Dios se hizo humano para salvarte a ti y a mí. Ahora, el versículo 12 dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Así que la buena noticia que predica Pablo, como nos está diciendo acá, lo recibió por revelación directa de Jesucristo. En Efesios capítulo 3, versículo 2 al 3, nos vuelve a decir lo mismo. A propósito, dice Pablo, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes. ¿Quién? Los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. ¿Y cuál fue el plan? Pues que los gentiles podrían llegar a ser pueblo de Dios. Que nosotros vamos a ser incluidos en el pueblo de Dios. Antes Pedro también dice, ni siquiera éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y Pablo recibió esa revelación directa de Jesucristo. Versículo 13 al 14, Pablo recibe su mensaje de parte de Cristo a quien quiso destruir en el pasado. Dice el versículo 13, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Así que Pablo nos está enseñando algo muy interesante, ¿no? Primero menciona, y lo he remarcado, si ustedes ven en el texto, su pasado, cómo me comportaba. Era religioso, por supuesto. ¿Y qué hacía cuando era religioso? Persiguió con violencia a la iglesia de Dios. Y cuando habla de hice todo lo posible por destruirla, en el griego la palabra destruir es la palabra porteo. ¿Y qué significa porteo? Esta palabra tiene el significado de tratar de destruir, asolar o aniquilar. O sea, el verbo que se usa aquí en el griego es que Pablo tenía una meta, era aniquilar a todo aquel que se llame cristiano. Miren que, ¿y por qué lo hacía? Lo hacía en el nombre de la religión. ¿Estaba equivocado? Por supuesto que nosotros hoy miramos y decimos, Pablo, tú estabas equivocado. Pero él que pensaba desde su religión, que estaba haciendo lo correcto. Y es que muchas veces nosotros podremos estar equivocados, pero pensamos que estamos haciendo lo correcto. En Hechos capítulo 7 y el capítulo 8, que nos narra la muerte de Esteban, y en los últimos versículos del libro de Hechos, dice que Pablo estaba mirando, consintiendo la muerte de un hombre ejemplar, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de palabra. Y Pablo recibió su ropa y él estaba consintiendo cómo lo apedreaban a un hombre inocente. ¿Y cuál era su crimen o su problema de Esteban? Que era un seguidor de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 8 empezando, no lo vamos a leer, pero lo he puesto nomás para que ustedes lo tengan ahí presente, es que Pablo empieza a perseguir a la iglesia y dice que iba de casa en casa y los arrastraba, hombres, mujeres, él permitía que los maltraten. ¿Y por qué lo hacía? En el nombre de la religión judía. Hoy, si miramos la historia de cómo la iglesia
ha pasado momentos difíciles hasta el año 300, y no fue hasta el año 313 cuando el emperador Constantino lo vuelve parte del Estado al cristianismo, porque dice que eran millones de cristianos, y él decía, ¿no?, y sus asesores, que si los cristianos se levantan en armas, nos pueden derrocar. Entonces, ¿qué hago con mi enemigo que lo consideraban? Mejor lo hago mi amigo, y lo volvió parte del Estado. Pero desde ahí surge la etapa de las cruzadas. No sé si ustedes han visto esas películas de los caballeros de las cruzadas. ¿Y cuántas personas inocentes murieron en esas guerras santas? Luego surge la etapa de la Inquisición, de tratar de forzar a las personas a creer en la religión católica. Y si es más, los conquistadores que trajeron la religión católica a Sudamérica obligaron a nuestros antepasados, los incas, ¿no?, a leer la Biblia, a volverse católicos, y en el nombre de la religión mataron muchas personas. O sea, la religión no ayudó y no ayuda. Ahora, Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, va a relatar un poco más acerca de lo que él era. Dice el texto, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Y él relata, miren, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Y esa es una de las características de Pablo. Ahora, 6, era tan fanático, y ese es el religioso, es un fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. O sea, religioso a veces es sinónimo de fanatismo, y esto es lo triste, ¿no? Porque uno, siendo cristiano, también se puede volver un religioso, y siendo religioso, pues el próximo paso es un fanático. Por eso es que nosotros queremos diferenciar de lo que es una relación con Jesucristo a lo que es el fanatismo y lo que es la relación personal con el Señor. Y algunos me preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia entonces que ustedes dicen? Porque a veces los amigos nos preguntan, ¿no? ¿Y cuál es tu religión? Y yo no tengo religión, no me considero religioso, ¿no? Sino que yo tengo una relación personal. ¿Y cómo sé que yo tengo una relación personal? Miren, para que exista una relación es básico y es sencillo. Una de las primeras, hay muchas, ¿no?, normas para que exista una relación es que tienen que haber por lo menos 2 personas. Yo y mi Señor y yo. Lo segundo es que tiene que haber una comunicación para que exista una relación en la cual yo me comunique con esa persona y esa persona se comunique conmigo, como una relación de pareja, como decimos, ¿no? Estoy en una relación. Bueno, ¿quién es esa persona? ¿Qué hacen? Pues pasamos tiempo con esa persona. ¿Y qué hacen cuando se encuentran? Pues hablamos. Tristemente, a veces los matrimonios al principio hacen eso, ¿no? En la etapa del noviazgo. Luego que se casan, se separan, a veces ya no hablan, ya no conversan, ya no pasan tiempo. Entonces, a veces ya no es una relación. A veces están solo por el compromiso, pero ya no es una relación, porque una relación se basa en este principio de la buena comunicación y el pasar tiempo juntos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si tú tienes una relación con Jesucristo, debes de pasar tiempo con Él y debes de comunicarte con Él. ¿Y cómo me comunico? Cuando tú abres tu Biblia, cuando tú lees tu Biblia, Dios se comunica contigo, Dios habla contigo. Y cuando tú oras, tú hablas con Dios, tú te comunicas con Él. Ahora, ¿cada cuánto tiempo nos comunicamos? Ese es el punto. Yo puedo tener una buena relación donde yo hable con mi pareja, bueno, con Dorquitas, ¿no? Todos los días, pasar tiempo con Dorquitas, quiero estar con Dorquitas, quiero hablar con Dorquitas. ¿Y por qué? Porque cuando paso tiempo, conozco cómo es ella.
Y ella me conoce a mí porque pasado más de 27, 28 años ahora, ¿no, Dorquitas? Pero qué triste es a veces cuando las personas solo se comunican una vez por semana, o a veces que cada 15 días, y luego dicen que tienen una relación. Yo digo, no, yo creo que ya estás abrazando una religión en lugar de una relación. Porque el que tiene una relación personal, se comunica todos los días, pasa tiempo con el Señor. Por eso es importante diferenciar qué es una relación y una religión. Y cuando hablamos de una religión, entonces hay personas que dicen, ¿y tú qué eres? Soy cristiano. ¿Y cuándo ha sido la última vez que has leído tu Biblia? Ay, no sé, es que no tengo tiempo, es que la pandemia, es que el trabajo, es que mis estudios. Puedes tener muchas excusas, pero el que tiene una relación quiere estar con esa persona, quiere escuchar su voz, quiere que su voz se escuche. Y esto es muy, muy importante. Ahora, Pablo en su celo religioso dice en el versículo 14, yo superaba, dice Pablo, ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Ya hemos leído Filipenses, ¿no? Cómo es que Pablo era así. Pero ¿qué significa las tradiciones? Mire, cuando Pablo está hablando de las tradiciones de mis antepasados, a eso se lo conoce como la tradición oral. ¿Y qué es la tradición oral? Miren, los judíos creían que la tradición oral, así como los escritos del Antiguo Testamento que se llamaba el Torá, fueron dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Ellos creían, ojo, que no era cierto, porque más tarde fue codificado en los Talmud de Babilonia y Palestina. Y el Talmud es ahora, después del siglo IV y del siglo VI, después de Cristo, se hizo en básicamente 6, diríamos, volúmenes enormes de 64 tratados, ya son libros. Pero ¿qué es el Talmud? Entonces me dicen, ¿no? La tradición oral. ¿Pero qué es la tradición oral? Pues es la interpretación del Torá. Las discusiones que tenían los rabinos, por ejemplo, el día sábado estaba prohibido trabajar, era el día de descanso para la religión judía. Y entonces dijeron que no podían cargar ni una herramienta de trabajo ese día sábado. Y ahí estaba la discusión, ¿no? Entonces, ¿qué pueden cargar? Una lámpara, una pala, un pico, una picota, ¿no? Un balde para recoger el agua. Esas discusiones las tenían en la tradición oral y eso es el Talmud. Pero un dato curioso que lo llama Berkeley, William Berkeley, que menciona, dice que a los sastres o a los que trabajaban pues en la costura, llevaban su aguja, que era una barba de ballena, así, un bigote de ballena. Y hasta eso decían, no puedes llevar eso porque estás llevando tu herramienta de trabajo y el sábado te tienes que quitar. ¿Dónde lo habían registrado eso? En el Talmud. La tradición oral. Si alguien es abogado, yo creo que los abogados hablan de la jurisprudencia, ¿no? O sea, qué y cómo se trató, qué puntos se trataron y cómo se trataron un tema en especial, porque la ley puede ser a veces muy ambigua, pero cómo se resolvió, y esos antecedentes pues los tenemos registrados hoy en lo que se llama jurisprudencia, pues para ellos lo llamaban el Talmud, la tradición oral. Y Pablo dice, yo era tan apegado a la tradición oral. O sea, Pablo era un religioso, completamente religioso. Pero ¿qué nos dicen esto, hermano? Que las tradiciones religiosas al final ciegan al ser humano y no representan a Dios. Como una persona tan preparada, que conocía de Dios, que estaba aferrado a Dios, al final termina rompiendo el mandamiento, no matarás. Como los líderes religiosos terminaron rompiendo el mandamiento de hacer juicios injustos y llevar a la cruz a nuestro Señor siendo inocente. Hoy hay muchas personas religiosas, a veces que se aferran más a cuestiones humanas que a cuestiones bíblicas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice, los judíos lo que hicieron, pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús.
ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Aquí vemos religiosos rompiendo el mandamiento, no matarás, haciendo injusticia. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos, hermanos. Porque podemos decir, soy cristiano, pero el mandamiento dice, no matarás. Podemos decir, soy cristiano, pero el mandamiento dice, no levantes falso testimonio, no mientas. Y a veces lo hacemos. Podemos decir, soy cristiano, sí, yo amo a Jesús, yo tengo una relación con Jesús, pero también los mandamientos morales los rompemos. Rompemos los mandamientos del Señor. ¿Y entonces en qué nos hemos vuelto? Los nuevos religiosos. Y eso debemos de cuidarnos. Al final, hermanos, el religioso intenta agradar a Dios con sus buenas acciones y con su celo fanático por los reglamentos de una iglesia. Eso es lo que hace. Intenta, pero no lo logra, no logra agradar a Dios. Y a veces decimos, no, sí, no, como digo, no, yo soy cristiano, pero a veces no ayudamos ni a nuestro prójimo que está en la iglesia. A veces le vemos pasar necesidad y no ayudamos. Esto debemos de quitarnos. Por cuestiones a veces llamados reglamentos, estatutos de una iglesia, y que al final son cuestiones humanas, que no son principios bíblicos ni morales. Nunca te olvides, la Biblia está encima de cualquier reglamento, tradición o estatuto de la iglesia. No estoy en contra de los estatutos o reglamentos de una iglesia que nos ayudan pues a tener límites, pero eso nunca se pueden sobreponer a los principios bíblicos. Versículo 15 al 17. Pablo recibe su mensaje de parte de Cristo por gracia y elección divina. 15 dice, pero aún antes de que yo naciera, ahora Pablo menciona algo muy importante, Dios me eligió, y lo he remarcado, y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego le agradó, va a decir, revelarme a Jesucristo. Pero Pablo cuando dice me eligió, vayamos a entender que está usando lo mismo que Dios le dijo a Jeremías en capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberme formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te di mi nombre, o te nombré mi profeta en las naciones. Así como Pablo fue elegido antes de nacer, lo mismo lo dijo Jeremías, pero también Isaías en el libro de Isaías 49:1 dice, escúchenme todos sus tierras en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos, el Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Pablo se pone en este momento, en esta, diríamos, comparación con Isaías y Jeremías, porque hemos visto ya la semana pasada que muchas personas lo estaban acusando a Pablo de que no era un apóstol, pero él se defiende y dice, soy un apóstol. Y es más, vivía antes así, bajo la tradición judía y la religión judía, pero quiero explicarles ahora mi llamado y cómo el Señor me encontró y cómo es que soy cristiano. Y lo primero que tienen que entender todos, y lo que tú tienes que entender, es que Dios me eligió antes de haber nacido. Pablo lo menciona en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, esta elección para ti y para mí. Miren, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, y eso es para ti y para mí, Dios nos amó. ¿Y qué más hizo? Nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Lo primero que menciona Pablo es el tema de la elección divina. ¿Cuándo nos eligió? Pues el texto lo dice, antes de haber hecho el mundo.
O sea, cuando yo leo esto, me viene a mi mente, o sea, tú me amaste, Señor, antes de que yo estuviera en el vientre de mi mamá, y tú me elegiste antes de que yo estaba en el vientre de mi madre, y el Señor me respondería con un sí. O sea, si sigo razonando, antes que mi papá y mi mamá se conocieran, sí. Antes de mis abuelitos, sí. Antes de mis tatarabuelos, entonces sí y sí y sí, porque el texto dice, antes de haber hecho el mundo. Y si tú algún momento te has sentido, yo no sé por qué vine a este mundo, es porque Dios te amó y Dios te eligió. Y Él quiso adoptarte para que seas miembro de su familia. O sea, el tema de la elección divina, hermanos, es para que nos traiga realmente tranquilidad de esa pregunta existencial. ¿Por qué estoy en este mundo? Pues hay tres temas importantes en la salvación. Primero, que nos dice Pablo, la elección divina. Y esa elección divina no es en base a los méritos humanos. O sea, no es que hayas hecho bueno o malo, o has venido de buena familia, o eres hombre o mujer, o has nacido en tal lugar. No. Antes de que tú nacieras, te eligió. Antes de que hicieras algo bueno o algo malo, Dios te eligió. Y el segundo es el llamado eficaz. Pablo dice, me llamó. Ojo, que hay un llamado general, pero hay un llamado eficaz. ¿Y cuándo es? Cuando el hombre responde, el ser humano responde de forma positiva. ¿A qué? Pablo dice, lo tercero, la fe. La fe es como una revelación de Jesús como Salvador y Señor, porque dice, le agradó revelarme a Jesucristo. Y ahí va el orden, miren, el orden de cómo me salvo. Para que entiendas que cómo tú te salvas, primero, Dios te eligió. Segundo, Dios te llamó. Y tercero, como tú respondiste de forma positiva, la fe vino a tu vida. No puede ser al revés. No puede ser al revés. Dios te elige, Dios te llama y viene la fe. O sea, cuando hablamos de la elección incondicional, tenemos que entender un punto. La meta de la elección divina es un llamado a la santidad, porque dice Efesios, nos llamó en Cristo para vivir vidas santas. Pero ojo, no es un llamado al favoritismo, porque de ahí surgen estas doctrinas donde dicen, ¿no? No, Dios me llamó, Dios me eligió y a tu papá, a tu mamá, de repente no lo eligió, o al vecino, entonces piña su caso, ¿no? Yo ya soy salvo y los demás no me importan. No es un llamado al favoritismo. Si Dios te eligió y Dios te llamó y Dios puso en fe en ti, es para que vivas vidas santas, para que te parezcas a Jesucristo. Y dice el versículo 16, dice, le agradó que, esa es la fe que decía, ¿no? Revelarme a su Hijo, la fe. ¿Pero para qué? Y ahí va el resultado de la salvación, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. O sea, Dios me elige, Dios me llama, Dios pone fe. ¿Y cuándo sucedió eso con Pablo? Y ahí va el punto, miren, el asunto de la elección divina, la elección soberana, la elección condicional. Pablo estaba yendo a Damasco, en ese camino a Damasco, y una luz resplandeciente lo cegó, dice el texto, y él cayó al suelo. Y ahí fue donde Dios se le reveló. Ahora, preguntémonos un momentito. ¿Pablo fue a un culto, a una iglesia y Dios lo encontró? ¿Pablo estuvo en una campaña evangelística? ¿Pablo estaba leyendo la Biblia? No, no y no. Pablo le dijo, no, cierra tus ojos, levanta tu mano. No. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Buscando a Dios? No. Tratando de destruir a los seguidores de Dios. Por eso, ese es el tema de la elección divina, que para muchos es un misterio. Pablo estaba
siendo un religioso fanático, y si lo miraríamos desde el punto moral hoy día, en siglo XXI, donde todos se ofenden, él era un perverso, él estaba yendo a maltratar a las mujeres, a los niños, a las familias, y ahí Dios se le revela, Dios lo encuentra, Dios lo llama, y no hay escapatoria. Pablo, yo te elegí desde el vientre de tu madre. Hermanos, ese es el tema de la elección divina. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado. Ahora, el llamado, como les vuelvo a decir, es general. Y el hombre tiene que responder a esa revelación. ¿Cómo has respondido? ¿Cómo respondes tú? Entonces, miren, 4 temas importantes de la salvación que nos relata Pablo en estos 2 versículos. La elección divina, no en base a los méritos humanos, porque ¿qué méritos hizo Pablo? Nada. El llamado eficaz. Y Pablo después respondió, ¿quién eres, Señor? Llamado eficaz. Y tercero, la fe como una revelación de Jesús como Salvador y Señor. Y la cuarta, la consecuencia, el servir, predicar o ser apóstol a los gentiles fue para Pablo. Pero para ti, lo mismo. Lo mismo. Tengo que servir al Señor, tengo que servir a la extensión de su reino, tengo que predicar la buena noticia. Ser apóstol, yo no sé, porque la palabra apóstol es enviado. ¿Voy a ser enviado? Sí, a los gentiles. Quizás como Pablo, pero no podemos negar el propósito, el para qué he sido elegido, el para qué he sido llamado, el para qué me puso fe el Señor en mi corazón para que yo pueda verlo a Él. Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, dice Pedro en su carta, 1 de Pedro 2:9. Y para ti es para que, como dice Mateo 28:19, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio de Jesucristo. Hay mucho por hacer, hermanos. Hay muchos niños, de repente vienen a la escuela dominical, necesitan escuchar esa verdad. Hay muchos adolescentes que hoy se están perdiendo, necesitan escuchar esa verdad. Hay muchos de tus amigos que necesitan escuchar esa verdad. Y tú has sido llamado, has sido elegido, has sido amado para que seas ese servidor, ese hombre o mujer que predica la buena noticia. Pablo dijo, a mí me eligió, me llamó, me puso fe, pero para predicar. No es para ser un religioso más, sino para entender que tengo un propósito en especial en este mundo. Hermanos, las buenas noticias sobre la salvación del ser humano tienen origen divino y no humano. Amén. Versículo 17, dice Pablo. Ahora va a narrar después de su conversión. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Pablo está diciendo, mire, yo no me he copiado de Pedro, de nada de ellos, sino fue por revelación divina. 18-20. Pablo recibe su mensaje de parte de Cristo y luego conoce a los apóstoles en Jerusalén. Dice el 18. Luego, dice, 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Así que Pablo relata este momento, 3 años. Miren, el libro de Hechos tiene registrado 5 visitas de Pablo a Jerusalén. Gálatas solamente tiene registrado 2 visitas. Y parece que lo que está narrando aquí es de Hechos 9, 26 al 30. Esta visita, pasaron 3 años, ¿no? Versículo 19. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Dice Pablo, fui a visitar a Pedro, pero acá hay 3 preguntas que surgirían. Fue a Jerusalén, no habían los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles? Probablemente habían ya salido a predicar. Ahora, ¿quién es este Santiago? Pues el hermano del Señor. Y si es el hermano del Señor, ¿por qué se le llama apóstol? Son preguntas que nos surgen, ¿no? Por ejemplo, vamos a responder. El único apóstol, cuando habla la palabra apóstol, no está hablando como los 12 apóstoles, sino que Santiago parece ser uno de los apóstoles en el mismo sentido que en la Biblia se menciona a Bernabé.
Si lees Hechos 14:4 y Hechos 14:14, vas a ver que a Bernabé se le dice apóstol. Andrónico y Junias, en Romanos 16:7 se les llama apóstol. A Apolo, en 2 Corintios 4:9 se le llama apóstol. A Epafrodito, en Filipenses 2:25 se le llama apóstol. A Silvano y Timoteo también se les llama apóstoles en 1 Tesalonicenses 2:6 y en Hechos 18:5. O sea, en ese sentido son apóstoles que fueron enviados, porque hay una diferencia de los 12 apóstoles que el Señor los dice. Pero ahora, Pablo, ¿qué apóstol es? ¿Apóstol como este o apóstol como los apóstoles? Él se pone en la misma, diríamos, categoría de los 12 apóstoles. Por eso a veces en el libro de Apocalipsis se cree que en esos 24 tronos va a estar Pablo. Y la tercera pregunta, Santiago, el hermano del Señor. Y obviamente cuando hablamos de defender la fe, muchos creen que María murió siendo virgen. Y esto es la tesis católica. Y que Jesús no tuvo hermanos, pero acá dice el hermano del Señor. Ojo que no fue Santiago el apóstol, porque algunos dicen, no, se basa en Santiago el apóstol. No, en Hechos 12:1-2 dice que Herodes Agripa mandó a decapitar a el primer apóstol, hermano de Juan, Santiago, porque se acuerdan su círculo de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Este Santiago no era entonces el que está mencionando Pablo. ¿Y dónde lo menciona en la Biblia? Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, y se burlaban, es un simple carpintero, hablando de Jesús, hijo de María, y hermano, y acá está mencionado 4 hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón. Y menciona hermanas, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Dicen que Jesús tenía hermanas. Sí, miren, 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles. Y menciona que los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro, o sea, los hermanos del Señor. Y en otros versículos ya hablé anteriormente, cómo es que la Biblia menciona muchos versículos donde María tuvo más hijos con José. Y eran sus medios hermanos. Y ahora, es interesante esto, ¿no? Mateo 13:55-56 dice, y se burlaba, no es más que el hijo del carpintero, conocemos a María, su madre y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, todas sus hermanas. O sea, no solamente tenía hermanos, tenía hermanas, y viven aquí mismo entre nosotros donde aprendió todas estas cosas. O sea, Jesús tuvo hermanas. Por eso iba el punto. Pero a mí me han enseñado que María fue virgen y murió virgen. Eso es la religión. Otra vez, como Pablo, las tradiciones, pero no es la Biblia. La Biblia menciona que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Ahora, el único otro apóstol que conocí cuando dice acá, miren, por muchas generaciones la iglesia en Jerusalén ha tenido un pariente físico de Jesús como su líder. Y acá están los pasajes bíblicos que muestran a sus parientes. Hechos 12:17, Hechos 15:13, Hechos 15:21, Hechos 18:1, 1 Corintios 15:7, Santiago 1:1. Indican que Santiago era el líder más importante en la iglesia de Jerusalén. Y acá viene otro, diríamos, problema con la tradición de la tesis católica. ¿Por qué? Porque dicen que Pedro es el primer papa. ¿Y esto en qué contradice? Pues que Santiago era el líder, no Pedro. No era Pedro el líder de la primera iglesia, sino Santiago. Y es más, Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Y eso qué significa? Como hemos leído Corintios, que Pedro tenía esposa. Y los papas no pueden tener esposa. Entonces, ¿cómo es que Pedro fue el primer papa con esposa? O sea, totalmente contradicen la verdad bíblica, las tradiciones a veces de la tesis católica. Versículo 20. Declaro delante de Dios que no es mentira todo lo que hemos leído,
lo que les escribo. Vamos a terminar. 21 al 24, Pablo recibe su mensaje de parte de Cristo y su testimonio se cuenta por Judea. 21. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. ¿Dónde queda esto? Miren, acá está Jerusalén, si lo pueden ver, lo voy a marcar. Está Siria, Cilicia y un círculo. De Jerusalén subió a Siria y Cilicia, que son regiones en el norte, a seguir aprendiendo, a seguir conociendo al Señor. Versículo 22. Y aún así, dice, las iglesias de Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. 23. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. ¿Y qué decían de Pablo? El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Miren, lo vuelvo a leer. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Miren el cambio de Pablo. Totalmente diferente a lo que antes vivía. ¿Y qué pasó con eso? El 24 dice, y alababan a Dios por causa de mí. Esto nos hace entender, hermanos, que cuando una vida llena de pecado es transformada por el poder de Dios, es motivo para dar la gloria al Señor. Esto antes era así, así lo conocí y ahora mi vida ha sido transformada. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Las personas a tu alrededor pueden ver los cambios en tu vida y dar la gloria a Dios? O las personas dirán, ¿así eres cristiano? Si así son los cristianos, Dios mío, mejor no voy. ¿Cuál es la reacción de las personas que están en tu casa, de tus hermanos, familiares, vecinos o personas que te conocen en el trabajo? Las personas a tu alrededor pueden ver los cambios en tu vida y dar la gloria a Dios. En Pablo sí lo hicieron y alababan al Señor. Y yo oro en esta mañana y vamos a orar que ese sea tu testimonio. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el religioso piensa que agrada a Dios guardando sus tradiciones y reglamentos, aun si contradicen los principios bíblicos de Dios. Número 2, hermanos, somos hijos de Dios por elección divina, el llamado eficaz, la fe revelada y por la obediencia al servicio y cumplimiento de la gran comisión. Número 3, el mensaje de la buena noticia ha cambiado más vidas que la religión. Y número 4, cuando hay cambios en nuestras vidas como efectos de la salvación, muchos darán la gloria a Dios por nuestras vidas. Y vamos a orar. ¿Hay algo más que necesitas cambiar? Quizás son tus formas de hablar, tus palabras, quizás es tu carácter, quizás es el egoísmo, el orgullo, las mentiras. ¿Por qué no le dices al Señor, ayúdame a cambiar en esto, Señor, para que la gente dé la gloria a ti? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estos versículos que nos enseñan cómo un hombre religioso que tenía buenas intenciones, pero estaba equivocado, cuando te conoce a ti de forma personal, cuando tú lo encuentras, diríamos, porque él estaba tratando de destruir la fe cristiana, pero tu gracia inmerecida, tu poder soberano lo encontró, lo transformó, lo cambió y le hizo entender realmente la verdad revelada desde el cielo, la verdad bíblica, y él pudo llegar a muchas ciudades, levantar muchas iglesias. Él entendió que nosotros somos salvos porque tú nos amaste antes de haber creado el mundo, nos elegiste, nos llamaste, pusiste fe en nuestro corazón para que nuestra vida sea transformada y nos has dado un propósito, Señor. El vivir vidas santas, el vivir vidas parecidas a las tuyas y el cumplir la gran comisión. Oro, Dios, y mis hermanos que están escuchando esta enseñanza, les falta todavía trabajar en una área de su vida o en cumplir el propósito de por qué son salvos.
que sean transformados, que sean, Señor, cambiados hoy. Que este año, Señor, pongan en actividad o en acción los pasos necesarios para que al final las personas a su alrededor den la gloria a ti, Señor. Gracias por este estudio. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos así, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. No sé qué tal salió, pero está bien el sonido, todo. ¿Todo ok?